Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Conciencia Universitaria. Tomando café con Aristeo. Tomando café con Aristeo. Tomando café con Aristeo. Estamos aquí en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, charlando, tomando café con el profesor Aristeo. Entonces, ahora está aquí, me está acompañando, estoy tomando café con el candidato a doctor en Administración Pública, Gabriel Campuzano. Un gran amigo que aprecio mucho y siempre el interés que tenemos es difundir el conocimiento, tratar de que la academia trascienda fronteras, trascienda salones, y esto es importantísimo, pues es parte de nuestra función como profesores universitarios, porque el conocimiento es universal. De allí que pues estamos platicando y tratando de vislumbrar un poquito qué está pasando en la administración pública de Peña Nieto en relación a la propia sucesión presidencial, porque la administración pública que lleva a un gobierno siempre determina los procesos electorales, si la sociedad puede castigar a través del voto pues un candidato de un determinado partido político. Por supuesto que no vamos a hablar de un candidato presidencial en específico ni de un partido en especial, sino vamos a hablar en forma general sobre las propias candidaturas, sobre cómo están funcionando y cuál es la importancia de la administración pública que actualmente se está desarrollando por parte del jefe del Poder Ejecutivo, Peña Nieto. De ahí que Gabriel, ¿cómo podemos nosotros evaluar la gestión de la administración pública de el presidente Enrique Peña Nieto? Gracias, Aristeo, por esta oportunidad de charlar contigo en este momento de tomar café con Aristeo, lo cual me parece muy bien y agradezco mucho. Hay varias formas de hacer una evaluación. Podemos hacer una evaluación muy, digamos, técnico-administrativa, en el que vamos revisando cada rubro de la administración pública en comparación con sexenios anteriores o incluso con años anteriores del mismo presidente. El mismo Peña Nieto en días pasados acaba de sacar un video donde se regodea hablando de los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social y donde habla de los magníficos logros, según él, que esta Secretaría tiene, pero que sin embargo cuando nosotros revisamos el México real, el México profundo, el México de a de veras, no el de las estadísticas, ni el de los videos, ni de los promocionales para el extranjero, los que vivimos aquí nos damos cuenta de que la condición social y económica de la sociedad mexicana pues no está como para echar las campanas al vuelo ni para andar festejando cosas, sino más bien para que los gobernantes estuvieran preocupados porque pues los niveles de pobreza, el desfase que tenemos en algunas tareas importantes, por ejemplo en el sistema educativo o en el sistema de salud. Ahí me hago cargo que en el sistema de salud ayer celebrábamos el 170 aniversario del Hospital Juárez, que eso es un tema muy interesante porque es una institución que a lo largo de los años ha podido mantenerse con altibajos. Y yo creo que es ejemplo de cómo en la administración mexicana puede haber continuidad en algunas cosas.
Por supuesto que está la evaluación que hace los grupos especializados, con temas especializados, así los que se dedican al tema de la educación, pues tienen una evaluación muy mala para la propuesta de reforma educativa del presidente Peña. Los que se dedican a la cuestión social también tienen una evaluación muy negativa acerca del desempeño del gobierno. Pero también está la evaluación que hace el ciudadano común y corriente y que sin ataduras técnicas de ninguna especie manifiesta si fue interesante, si fue importante, si fue relevante para ellos el desempeño de una gestión presidencial en un tiempo o no. Como yo veo desde hace algunos años, la evaluación que la sociedad tiene del desempeño del presidente Peña es muy variada. Hay sectores sociales que atacan mucho al presidente por el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción empieza con el mismo presidente cuando no aclaran el tema de la famosa Casa Blanca. Y si algo va a marcar a lo largo de la historia el gobierno del presidente Peña, es precisamente la corrupción. El presidente en diversas ocasiones hizo alusión a los nuevos gobernadores priistas, fruto del nuevo PRI, y se envalentonaba y se orgullecía de decir que Javier Duarte, que Rodrigo Medina, que Tomás Borge, etcétera, eran ejemplo de lo que era el nuevo PRI. En unos pocos años, la terca realidad le demostró al presidente, por si no lo sabía, y nos enseñó a los ciudadanos que en realidad eso del nuevo PRI es solamente un membrete, y que todos estos gobernadores salieron con problemas de una administración estatal ineficaz, con muchos déficits en su haber, pero sobre todo con un uso ilícito de los recursos públicos. Cuando empezamos a revisar el caso de los hermanos Moreira en Coahuila, por ejemplo, es verdaderamente escandaloso. O el caso del otro gobernador joven el otro Duarte, el Duarte de Chihuahua, pues también son igual de escandalosos los temas. Entonces yo creo que este tópico va a ser un tópico con el que se va a reconocer la administración del presidente Peña. Ni siquiera por algún otro elemento destacable, sino por el asunto de la corrupción. En segundo lugar, yo creo que la administración del presidente Peña también va a pasar a la historia como la administración de los amigos, pero de los amigos ineficientes, que no le ayudaban al presidente, sino que al contrario, le aventaban mayor carga. Tenemos un secretario de Educación Pública que tiene siempre muchos problemas, digámoslo suavemente, que tiene muchos problemas de dicción, que tiene muchos problemas porque no conoce la historia del país,
que tiene muchos problemas porque no reconoce que hay distintas disciplinas académicas, entonces confunde la astronomía con la astrología. Y esos son puntos en contra que le caen al presidente Peña, y que él se empeña, válgase la redundancia con el apellido, en mantener a sus amigos. Tenemos otros casos ahí mismo que no le abonan al presidente. Es el caso del secretario de Comunicaciones de Ruiz Esparza, cuya gestión, igual, toda la gestión de Peña está marcada por la corrupción. Y entonces la gestión de sus funcionarios pues también está marcada por la corrupción. ¿Por qué tendría que ser diferente? Y entonces Ruiz Esparza está cuestionado por muchas cosas que no nos han quedado claras a los ciudadanos. Anoto dos nada más para no hacer leña del árbol caído. El tema de el tren México-Querétaro, que había sido concesionado a los chinos. Y segundo, el tema del socavón express, en la vía express de la carretera México-Cuernavaca, la autopista, que yo creo que ese es la mejor analogía para explicar lo fallido que ha sido el gobierno del presidente Peña. Universitaria, Ciudad de México. Tomando café con Aristeo. En una carretera que presumen, a los pocos meses se les arma un socavón. Y este gobierno empezó así, siendo muy presumido, siendo el gobierno de los jóvenes, y a los pocos meses nos saltó lo de la Casa Blanca y ya se amoló todo el gobierno, porque como no han aclarado y no han dado la cara, pues la sociedad especula y la sociedad incrimina y la sociedad decide y acusa inmediatamente, sin mayores trámites legales o requisitos formales. La sociedad ya enjuició y dijo que este gobierno es un gobierno corrupto y se acabó. Entonces, esta imagen lo que hace es, déjenme decirlo así, manchar toda una gestión que aparentemente tiene algunos logros. Y digo aparentemente porque cuando estamos festinando las famosas reformas, de repente nos salta la liebre y nos dicen en Brasil que la empresa Odebrecht dice que a un representante conspicuo del equipo de campaña de Peña le dieron $10 millones. Y tampoco es suficientemente claro el papel que tiene este individuo. Entonces el gobierno piensa que en la mayoría de la sociedad mexicana nos chupamos el dedo. Y entonces nombra a uno de sus amigos para que sea el secretario de la Función Pública y lo exculpe a él. ¿Y qué creen que hace el amigo? Pues exculpa al presidente. Así es. Como buen amigo, Sí, ¿no? sí. Para eso son los amigos. Y decía un maestro mío en la facultad, fíjense que en algunos casos más vale amigos que otra cosa. Más vale amigos que cualidades. Pero a veces el amigo se convierte en tu enemigo. El amigo se convierte en tu enemigo porque tú no te liberas del amigo. Y es este caso de muchos de los amigos de Peña que están ahí como en impasse y que él no ha querido ejecutar acción penal, además de la cola larga que trae de la protección que le dio en el Estado de México siendo el gobernador a su amigo Arturo Montiel. Fíjate que Sí. cuando los amigos ya están en la lucha por el poder, se convierten en personajes
que dañan tu propia imagen, que dañan tu personalidad y si existen intereses económicos muy fuertes, pues no vas a removerlo, o sea, vas a seguir sosteniéndolo. Pero aquí el problema constitucional es de que el responsable de lo que hagan sus colaboradores es responsable del jefe del Poder Ejecutivo, o sea, no hay de otra. Si un colaborador comete un delito penal y no es castigado, el que está cometiendo el delito penal es el jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, de allí la gran peligrosidad que tienen estos amigos que dañan al propio jefe del Poder Ejecutivo y al dañar al jefe del Poder Ejecutivo están dañando la imagen presidencial de México. ¿Qué es lo grave? Estoy de acuerdo contigo, Aristeo. Desafortunadamente no tenemos forma, y déjenme decirlo así, en la costumbre política y administrativa de México, no tenemos esta costumbre de deslindar claramente lo que es la amistad y lo que es el trabajo administrativo. Déjenme decir que la revista norteamericana Edge cada año hace una consulta sobre distintos tópicos a lo que, según dicen ellos, son las mentes más brillantes del mundo. Y así entrevistan psiquiatras, neurólogos, economistas, sociólogos, arquitectos, pintores, etc. En el año 2013, la pregunta importante que les invitaron a responder a todos los entrevistados fue que a qué le temían en el futuro. La respuesta de uno de los neurólogos más prestigiados del mundo fue que él le tenía miedo a que los sistemas, y se refería a los sistemas de gobierno, se estaban volviendo cada vez más ineficientes, más corruptos, y que parecían tender a un caos, y que lo peor es que no había manera de cómo pararlos. Y si nosotros fuéramos revisando cómo está el sistema de gobierno en México, notaríamos perfectamente este declive, cómo están metidos en una espiral descendente que provoca una cantidad importante de déficit, ineficacias y finalmente no resolución de conflictos sociales y por lo tanto un ánimo social exacerbado en contra de los gobernantes. Por fortuna para los que gobiernan, pero desgracia para la sociedad, la mayoría de los mexicanos somos de memoria corta. Y entonces nos indignamos por algunos asuntos, pero a los 5 años ya se nos olvidaron. Y les voy a poner un ejemplo. López Dóriga ahora pontifica sobre la honradez de los funcionarios públicos y según él denuncia las corrupciones y demás. Pero cuando él fue director de Imevisión, en el tiempo el presidente López Portillo fue acusado por malversación de fondos y peculado, porque se sirvieron también con la cuchara grande del manejo. Y a mucha gente no se le olvida eso de López Dóriga, y entonces está bien, entiendo que puede existir la redención de los pecados y que entonces la gente adopta nuevas pautas y nuevos comportamientos en un momento hacia adelante. Pero el pleito con la señora Aramburu Zavala de los López Dóriga pues nos demuestra que no hay tal redención, ¿no? Y que una cosa es lo que la imagen pública señala y otra cosa es el manejo, ahora sí, como dice el corrido, debajo del agua. Yo me muevo debajo del agua, Claro. ¿no? Y dice el corrido, y también sé volar a la altura. Aquí podríamos decir, yo me muevo debajo del agua, pero también sé salir en los medios con otra cara.
Y ese es otro tema, que es el papel de los medios, como bien dice Manuel Castells en Comunicación y Poder. ¿Cuál es el papel de los medios ahora en la construcción de la vida política, de la vida pública, de las percepciones de la comunidad? Y algo que te preocupa a ti, Aristeo, que es este asunto de la fabricación de los candidatos. Así es que hay mucha propaganda política. Entonces ha funcionado la propaganda política de acuerdo con este desarrollo, porque al fin y al cabo López Dóriga es parte de la propaganda política y se le paga para hacer propaganda, claro, a través de la información. Entonces funciona la corta memoria, ¿no? O sea, existe un hecho, después se olvida por la propaganda política eficaz que maneja el gobierno. A ver, ahí déjame meter un ruido en esto, y tú que eres experto en ese campo, a ver a qué conclusión llegamos. La pregunta es si efectivamente la comunicación política es tan efectiva que hace que a los mexicanos se nos olvide la memoria de hechos a lo mejor inconfesables, o a lo mejor, y digo inconfesables porque acuérdense que los Niños Verdes armaban sus fiestas allá en Cancún, y en alguna fiesta de repente resultó que una de las modelos europeas que tenían allí en la fiesta se tiró del departamento, amaneció muerta en la banqueta de la calle. ¿Qué funciona? ¿Funciona la propaganda política o funciona el manejo de las necesidades inmediatas de la gente? Es decir, la gente ya sabe ahora que legal, pero fundamentalmente ilegalmente, puede vender su voto. Y la gente muy necesitada como que está esperando al mejor postor. Yo no sé, y esto sería parte de un estudio más profundo, si los que en las últimas encuestas dicen no sé, son los postores que están esperando que llegue la lana de los partidos en la campaña para decir, ya me diste una tarjetita de 1,000, 2,000 y 3,000 pesos, entonces ahora sí ya sé por quién vota, y por lo tanto digo que no. En política pública hay un concepto que se llama los free riders, o los gorrones que se les llama, o aquellos que viajaban en los barcos sin pagar y que se les llamaban polizones. Conciencia universitaria. Conciencia universitaria. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Conciencia universitaria. Conciencia universitaria. Tomando café con Aristeo. Tomando café con Aristeo. Conciencia universitaria. Ciudad de México. Tomando café con Aristeo. Y entonces, hace poco leí un artículo de política pública que decía cómo negociamos con los ciudadanos cínicos. Y los ciudadanos cínicos son aquellos que están esperando siempre recibir favores de cualquier postor. Alguien decía, bueno, pues es que las clientelas son las clientelas, ¿no? Y yo pongo de ejemplo que a veces en las unidades habitacionales hay free riders, hay gorrones o hay cínicos que no pagan el mantenimiento, pero se benefician del mantenimiento que pagan otros. Claro, o asistes a la fiesta sin ser invitado. Asistes a la fiesta sin ser invitado, y peor, sin llevar nada, ¿no? Sin llevar cuando menos un paquetito de papas. Y en la vida pública pasa lo mismo. Todos están esperando la tarjeta de Monex, que fíjense, les pagaron y hasta lo hicieron banco ahora, es un banco Monex, ¿no? Qué raro esas cosas.
pero que no lo ve la Comisión Nacional Bancaria y no hay una investigación alrededor de eso. Pues claro, son el mismo gobierno, entonces el mismo gobierno no se va a investigar, no se va a autoinvestigar. Les platico una anécdota. Cuando fue la Convención Nacional Hacendaria en el periodo del presidente Fox en 2004, yo propuse que en las entidades federativas hubiera contralorías, pero que las contralorías fueran independientes, que no los pusiera el gobernador. Mi argumento es, si el gobernador pone al contralor, pues el contralor no va a controlar a su jefe, porque si no su jefe lo corre antes de que salga la nota. ¿Son los afanadores? Los que van a hacer la limpieza. Y entonces ninguno de los que estaban allí, ninguno de los gobernadores que estaban en la convención les gustó mi ponencia, porque pues cómo les va a gustar que yo les diga, oye, tú no vas a nombrar a tu contralor, el contralor que sea independiente. Pues ahí yo les dije, pues queremos jugar a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues hagámoslo en serio. Hace muchos años en el IFE había un contralor que yo conozco personalmente, Carlos Muñoz Villalobos. El día que Carlos se atrevió a cuestionar a uno de los consejeros electorales por su gasto, excediendo las normas, el que salió fue el contralor del IFE. Sí. Es un ejemplo clarísimo. Es ¿no? un ejemplo, nada más. No, y además, Gabriel, fíjate que las campañas electorales ya es un negocio. O sea, como tú comentaste, ¿no? Los ciudadanos están esperando ya una campaña para recibir su dinero, para recibir su despensa, para siquiera tener algo, ¿no? Entonces, su camiseta. Sí, su camiseta, ya no tanto el voto, ¿sí? O sea, ya no piensen en que va a elegir a un representante, sino dice, voy a ejercer mi voto porque me van a dar una torta, me van a dar un dinero, voy a tener beneficios económicos en cada campaña electoral. Y no solamente los ciudadanos, también las empresas publicitarias. O sea, se hacen ricos. De allí este juego de dineros para negociar una campaña de las empresas privadas también significan beneficios durante el gobierno. Entonces, efectivamente, ¿cómo un gobierno va a gobernar un país por el bienestar del ciudadano si tiene muchos intereses que cumplir durante su gobierno, que dar contratos de obras? En relación a ello, pues, este nuevo concepto de administración pública a lo mejor sí está cambiando. A lo mejor ya nos estamos vinculando a la administración pública ya no europea como concepto, sino a la administración como concepto norteamericano, que son cosas muy diferentes. Incluso la propia construcción del concepto es diferente. De la administración pública es muy diferente de la europea a la norteamericana, donde la norteamericana es más la administración, donde tratan de vincularlo con el gobierno, con lo político y la política. Esto es lo que es parte del reflejo también de lo que cómo la propia cultura gubernamental, administrativa, norteamericana está impregnando en nuestro país. La influencia en la cultura, en la educación, en los diseños administrativos, en las políticas públicas, ya no solamente es el Tratado del Comercio desde el punto de vista comercial, sino también cultural y de conocimiento. Yo así estoy viendo lo que está pasando en nuestro país y tratar de entender el por qué tanta corrupción, el por qué un gobernante ya no ve por el bienestar de una población, sino el bienestar de los intereses públicos, los intereses privados, que es lo que más les interesa, ¿no? Resolver. Fíjate que a mis alumnos de la teoría de la administración pública del sistema Universidad Abierta, yo de repente en alguna plática con ellos decíamos que a lo mejor
en lugar de llamar teoría de la administración pública, ahora le deberíamos llamar teoría de la administración de la corrupción o de la administración de los negocios privados. Bien, Lenin decía que la burocracia no era más que una junta parasitaria que administraba los negocios de la burguesía. Y otro autor inglés decía que a la burguesía no le interesaba tener el gobierno, sino le interesaba solamente regir al gobierno. Hay casos en el mundo en que cuando los empresarios llegan a la dirección de la administración pública son un desastre. El caso que tenemos en México es el caso del presidente Fox, y en los Estados Unidos ahora con su actual presidente, que no dirige, que no orienta, diríamos nosotros que no picha, que no cacha y que no deja batear. A lo mejor es muy bueno para sus negocios, pero si yo lo veo cómo dirige la administración pública, no puedo entender cómo dirige sus empresas para que sus empresas sean exitosas. Sobre todo si comparamos las experiencias de los grandes CEOs y los grandes empresarios que van dando línea a sus empresas. Pensemos, por ejemplo, en Richard Branson, pero ese es otro tema. El tema es si ahora las administraciones públicas se han convertido efectivamente en eso, en la administración del negocio, la administración de la corrupción y la búsqueda de nuevos nichos de negocio, pero principalmente para los funcionarios, para los políticos y para sus amigos empresarios. Y la parte del interés público, del interés general, del beneficio social, está completamente olvidada. Así es, y entonces ¿a quién vas a dejar, a quién vas a impulsar para sucederte? Pues el que te va a tapar o cubrir los negocios, porque no vas a meter a alguien que te va a meter a la cárcel. O vas a hacer todo lo posible porque no llegue ese. Ahora ya se habla, así como había Todos Unidos contra Madrazo en su tiempo dentro del PRI, ahora va a ser Todos Unidos contra AMLO. Sí, completamente. Aunque fíjate que dentro de un sistema, AMLO es un opositor leal. Sí, claro. ¿No? Entonces, al ser un opositor leal, pues le sirve al propio sistema. Incluso estamos viviendo en un presidencialismo. Nuestro régimen es presidencialista. Si llega AMLO a la presidencia de la República, va a ser un presidente que va a tener las mismas facultades, pero también los mismos obstáculos. Es más, yo no sé qué tan cierto pueda ser, cómo pueda encajar en ciertos niveles, pero hay quienes dicen que efectivamente a AMLO no le interesa llegar a la presidencia, porque entonces en 6 años va a demostrar esto que decía aquella encuesta de la revista Edge, va a demostrar la incompetencia del sistema. Y entonces, como es la incompetencia del sistema que va en caída, un solo hombre y un equipo, por más brillante que sea, en 6 años no va a levantar ese sistema. Y entonces lo que veríamos es todo un sistema que va en decadencia y un presidente que va a ir tratando de remar de manera contraria. Déjenme ponerles un símil. En la antigüedad se decía que quien quería ser un capitán de un barco, es decir, el kubernates o el kibernates, griego. Y de ese término griego, kubernates o kibernates, se deriva el término cibernética, pero también se deriva el término gobierno. Entonces el kubernates era el que gobernaba la nave. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Tomando café con Aristeo. Tomando café con Aristeo. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Tomando café con Aristeo. Ahora diríamos nosotros el gobernante.
Y ese que gobernaba la nave tenía que tener 3 conocimientos fundamentales. El primero es los vientos. Todos sabemos ahora que en el planeta hay vientos y hay corrientes de vientos que van de un lado a otro. Por eso los marinos se decían, te deseo buenaventura, es decir, te deseo buenos vientos. De ahí se deriva el término bienaventurado, y bienaventurado es el que ha tenido buenos vientos, que se traduce como feliz o como dichoso, porque si tiene buenos vientos, pues la nave llega a donde quiere ir. Si no tiene buenos vientos, pues no sale ni del puerto siquiera. Pero también tiene que tener conocimientos porque en el mar hay corrientes marinas. Y entonces el barco tiene que agarrar la corriente junto con el viento que le permita conducirse, porque si tiene buen viento, pero tiene una corriente marina adversa, no va a avanzar mucho. Y el tercer elemento es que el que gobierna, el kubernetes, tiene que conocer muy bien a su tripulación y los tiene que tener bien organizados. Los que cocinan son cocineros y los que reman son remeros y los que están con las velas son los encargados de las velas, y tiene una distribución adecuada de tareas. Si no lo sabe hacer, va a tener complicaciones con la gente a bordo. Ahora, no voy a complicar el cuadro diciendo que también en el mar de repente hay tempestades y hay maremotos y hay olas y hay piratas que están ahí tratando de tomar la nave. Pero en la época actual, fíjense, ustedes me dirán, pero en la época actual tenemos turbinas muy poderosas, tenemos radares, tenemos sistemas satelitales de navegación, pero hay tarados que siguen encallando yates. Acuérdense allá en Italia de aquel tarado que pasa tan cerca para saludar a las chicas de una villa, y ¿qué hizo? Encalló un bote, costosísimo. Sí. Bueno, de nada le sirvieron los instrumentos modernos que tiene. Y lo mismo le pasa a los que gobiernan. Y ahora nos dicen, es que tenemos computadoras y tenemos sistemas y tenemos la nueva gestión pública y tenemos un gran equipo de jóvenes que formamos en no sé dónde. Pero si no tienen la sensibilidad política, si no tienen la visión de futuro, pues se vuelven como estos capitanes estúpidos que pasan muy cerca y encallan los barcos. Así es. O que no conocen las corrientes, ¿no? Los vientos. O las corrientes que conocen son muy corrientes de plano, ¿no? Completamente. Entonces, ahorita estaba recordando una lectura en relación a lo que comentas del origen del concepto o la construcción del concepto gobierno, de Carl Dutch, ¿no? Claro. Política y gobierno, ¿verdad? Cuando clarifica bien porque el concepto de gobierno, porque fíjate, Gabriel, que me ha llevado sorpresas también en algunas lecturas. Déjame que interrumpa. El presidente Peña debería de leer a Carl Dutch, pero pues no saben leer, entonces está difícil, ¿no? Cuando le preguntaron sus libros preferidos, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando estaba pensando en esto de los conceptos, fíjate, Gabriel, que existe confusión. Incluso a muchos dicen que gobierno es igual que Estado. No. Es increíble que ese conocimiento que se dan en ciertas universidades es garrafal, ¿no? Y yo creo que es parte de eso, ¿no? De los errores que cometen los gobernantes cuando tienen una mala formación académica, pues cometen ese tipo de errores garrafales, claro, ¿no? Sin duda que algo que nos hace falta mucho a los mexicanos y en el extranjero es algo que de repente les llama la atención en algunos sectores del extranjero, porque pues tampoco pensemos que todo es maravilloso en otro lado fuera del país, ¿no? Habría que pensar
en una sociedad con muy alto desarrollo, con un alto nivel y con un alto bienestar social, como es el caso de Alemania, con estas bandas de los cabezas rapadas y de los neonazis que atacan a los inmigrantes y que meten a los inmigrantes, a todos, lo meten en un mismo saco, ¿no? Cuando el caso no es así, entonces no es tan maravilloso. Pero en el caso de nuestro país yo veo que, y algo que en mi cuenta de Twitter hay gente que me ha dicho, es que ¿cómo le hacemos para hacer ciudadanía? Para que los ciudadanos se vuelvan ciudadanos de a de veras y no solamente ciudadanos nominales. Y eso es algo que yo he comentado con líderes de distintos partidos y les he comentado, les he dicho, a ver, ¿y cuánto gastan en ciudadanía? Y todo el mundo te dice que tienen el rubro cubierto, pero pues yo nunca he visto campañas. Yo se los dije a los amigos del PT, por ejemplo, les dije, oigan, pues yo nunca he visto que ustedes hagan una campaña de afiliación. No se los he visto afuera del metro o afuera de las empresas o haciendo un meeting en algún lugar invitando a que la gente se afilie y ustedes diciendo cuál es su plataforma y cuál es su acción. Recientemente sí ha habido una campaña del PT invitando a afiliarse al PT, pero antes no había esta campaña. Tampoco veo que los partidos gasten, y tienen una millonada de recursos, en formar ciudadanos. Y yo digo, podrían aprovechar los clubes sociales, los sindicatos, las escuelas, pidiendo permiso para juntar a la comunidad ahí y hacer ciudadanía. Porque si no hacemos ciudadanía está difícil que la gente se interese en los asuntos públicos. Y cuando no hay interés en los asuntos públicos, lo que tenemos es corrupción, lo que tenemos son malas administraciones públicas, lo que tenemos es ineficacia del ejercicio gubernamental, y lo que tenemos finalmente es que lo público pase a ser negocio privado y no en beneficio de la sociedad. Fíjate, es una preocupación de hace 350 años. Yo recuerdo un texto de Montesquieu que se llama El espíritu de las leyes, donde comenta eso. Dice, es que la población no le interesan los asuntos públicos, y ahí es un problema brutal, porque si no le interesan los asuntos públicos, se le deja a una casta, a un grupito, el manejo de la administración y del propio gobierno. Entonces no hay quien los controle. De ahí que cómo van a construir ciudadanía si la ciudadanía significa controlarlos, limitarlos. Y de ahí la idea de que el poder no estuviera concentrado en una sola mano, sino que el poder ejecutivo fuese unipersonal, pero el poder legislativo no es unipersonal y el poder judicial tampoco, porque decía el mismo Montesquieu, es muy pernicioso que dos poderes estén concentrados en uno solo, dado que no hay ciudadanía y que a la mayoría de los habitantes de un país no les interesan los temas, los asuntos públicos. Sí, incluso, fíjate que regresando a lo de la ciudadanía, pero regresando hasta la época griega, ¿cómo se construye la democracia? Con ciudadanos, pero los ciudadanos tenían recursos y por los recursos que tenían estaban interesados en los asuntos públicos y no estaban dentro de la democracia. Vaya, no estaban considerados como ciudadanos las mujeres ni los esclavos. Y los que no eran propietarios. En el caso de México también, en la época de Porfirio Díaz, para votar también tenías requisitos, no podía votar todo el mundo. Entonces, sí eran cosas tremendamente acotadas. Yo lo que creo es que tenemos todavía muchísimo camino por andar y que este ejercicio que tú has emprendido de estas pláticas, estas entrevistas, son muy importantes para difundir saberes, para que el público esté enterado de ciertas cosas y de esta manera contribuir un poquito para ir haciendo ciudadanía.
te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar contigo esta mañana. Gracias. Espero que me sigas invitando. Gracias, Gabriel, y vamos a seguir con esto de difundir el conocimiento, y efectivamente este conocimiento pues va a la nueva, estamos siendo futuro porque las redes son muy importantes. Entonces, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Benjamín Vázquez Cerón, estudiante de comunicación política de comunicación política de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues que nos permite grabar y transmitir y hacer también contribuir a esta iniciativa. Y tú también, porque fue tu idea, ¿no? Fue tu idea. Pues es idea de todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Tomando café con Aristeo. Tomando café con Aristeo. Conciencia Universitaria. Ciudad de México. Tomando café con Aristeo.